Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista, vámonos con más. Mario Herrera Telles, abogado especialista en defensa legal y materia de impuestos, presenta Asesoría Fiscal. Adelante, Mario, buenas tardes. Estimado Jorge, buenas tardes. Qué gusto saludarte. Y también saludos a nuestro auditorio, Jorge. Hoy quiero que hablemos de una figura que está prevista en la ley y que en la materia fiscal se ha vuelto uno de los procedimientos más cotidianos que usa la autoridad fiscal. Hace algunos años, Jorge, cuando nosotros conocíamos de las actuaciones de la autoridad, pues teníamos posiblemente una auditoría, un requerimiento, una multa de las autoridades fiscales, pero ahora han elegido otro tipo de facultades que se ubican dentro de la canasta que le llamamos las facultades de gestión, es decir, las facultades que la autoridad tiene para incentivar el cumplimiento correcto de las obligaciones. Y cuando hablamos del cumplimiento correcto de las obligaciones, pueden ser aquellas de presentar las declaraciones, aquellas de pagar las contribuciones o incluso de pagar correctamente las contribuciones, que son tres obligaciones distintas. Y en este caso, la ley establece, desde ya hace algunos años, desde el 2014 se incluyó esto, la figura de la cancelación del certificado de sello digital. Y para hablar un poquito más en contexto, el certificado de sello digital es lo que permite a cualquier empresario, a cualquier comerciante, emitir facturas, los comprobantes fiscales, la factura electrónica. Quiere decir que si tenemos una cancelación o una inhabilitación o restricción de los certificados de sello digital, aun y cuando pudiésemos celebrar una operación, ante la imposibilidad, Jorge, o la dificultad de poder emitir una factura, pues habrá clientes que nos digan, ¿sabes qué? Pues si no hay factura, no celebro operaciones contigo. Además de que estaríamos orillados a incumplir con lo que establece la ley, porque el mismo Código Fiscal de la Federación dice que por las actividades que realizas, por los cobros que haces, o los pagos que efectúas y las retenciones que realizas, tienes la obligación de emitir un comprobante fiscal. Entonces, si la autoridad te nubla la posibilidad, te imposibilita, te dificulta emitir facturas, pues esto se traduce en la muerte corporativa de las operaciones, porque no puedes celebrar operaciones. Bueno, el artículo 17H bis formó parte de una reforma que se incluyó para el ejercicio 2021 con algunas otras modificaciones, y en las cuales a través de este artículo se establece una figura que se llama de restricción de certificado de sello digital. ¿Esto qué quiere decir? Que no te los cancelan de forma definitiva, sino que restringen el uso que tienes de ella. Es decir, tú estás facturando y de repente la autoridad te notifica: oye, Mario, advertí que tienes estas inconsistencias, acércate conmigo, acláralas o solvéntalas, corrige tus obligaciones, presenta las que tengas pendientes, y en lo que yo analizo la información que tú me des, te voy a permitir seguir facturando. Esa es la restricción, y le decimos que es una restricción temporal porque subsiste hasta el momento, Jorge, en que el contribuyente se acerca con la autoridad a través de mecanismos electrónicos, como lo es un caso de aclaración, aporta pruebas, argumentos, y entonces la autoridad tiene que permitirle al contribuyente que continúe el uso del certificado de sello digital. Bueno, decía yo al principio que esto es cotidiano porque cada vez más la autoridad utiliza este mecanismo para garantizar que los contribuyentes están cumpliendo las obligaciones. Y es que la ley permite que este mecanismo de restricción de certificados se aplique cuando los contribuyentes no presentan declaraciones, que en el caso tienen que haber incumplido por lo menos 2 declaraciones continuas, o en el caso de las personas del régimen simplificado de confianza, pues necesitan tener por lo menos 3 o más pagos, ¿no? O sea, son 2 para todas las personas físicas o morales, pero para los del régimen simplificado de confianza, personas físicas, 3 o más. Si tú eres un contribuyente omiso en presentar las declaraciones, Jorge, bueno, pues puedes ser acreedor a este mecanismo. La autoridad te va a restringir el certificado y tú lo único que tienes que hacer, Jorge, es demostrar que ya presentaste las declaraciones. Otra de las razones por las cuales la autoridad deja sin efectos el certificado o restringe, de las más usadas, es porque el contribuyente se encuentra como no localizado. Y en esto es muy importante recordarle a nuestra audiencia, Jorge, que nosotros tenemos un domicilio fiscal ante el SAT.
Y en ese domicilio fiscal, la autoridad va a tratar de notificarnos actos, comunicaciones, principalmente actos y procedimientos. Si la autoridad llegara a ubicarnos en el supuesto de no localizados, pues para efecto de llamar nuestra atención, nos puede aplicar este procedimiento. Y lo que habría que hacer es solicitar que la autoridad verifique que en ese domicilio sí estamos. Y los otros dos motivos se encuentran relacionados. Dentro de las 11 posibilidades que tiene la autoridad, son 4 los motivos más utilizados, y adicional a estos 2 que ya comentamos, hay 2 más que tienen que ver con la declaración incorrecta de las obligaciones. Es decir, sí presenté mi declaración, pero no dice lo mismo mis comprobantes fiscales que tengo registrados y lo que declaré, es decir, declaré de menos. Le quise simular quizás algunos ingresos, le resté algunos ingresos y en muchísimas ocasiones, muchas, Jorge, se debe a algunos errores contables, porque no cancelé una factura, porque aun y cuando la relacioné no cancelé la que quedó sin efectos, porque tengo facturas duplicadas, porque no señalé correctamente si hice el pago en una sola exhibición o lo hice en pago diferido. Pueden ser muchos errores. Pero si nosotros presentamos mal las declaraciones, la autoridad también tiene este mecanismo para llamarnos la atención y decirnos, ven acá y aclárame por qué lo hiciste como lo hiciste. Entonces, en todo esto, siempre está la incógnita en el contribuyente, en el empresario. Bueno, ¿y yo cómo me defiendo? Hay que decirle a esos amigos, Jorge, que una defensa en este momento, cuando llega la restricción, no es lo más adecuado, porque la ley establece un procedimiento muy sencillo para liberar el certificado de sello digital, que es tráeme pruebas y documentos, que yo al siguiente día, que esto en realidad no sucede así tan rápido, por lo menos demoran 3 días las autoridades, que yo al siguiente día te voy a permitir que sigas facturando. Y entonces, esta forma de operar por parte de la autoridad permite que el contribuyente, sin necesidad de juicios, Jorge, pues pueda liberar el certificado de sello digital. Entonces, el mensaje del día de hoy es que si alguno de nuestros amigos se encontrara en este supuesto de la restricción del certificado de sello digital, la manera de defenderse primero es atender la causa que dio origen a la restricción del certificado de sello digital. En muchas ocasiones es muy sencillo advertirlo, en algunas otras ocasiones requieren asesoría un poquito más técnica o especializada para identificar cuál es la causa que la autoridad está tratando de motivar, que dio origen a esta afectación, y una vez que nosotros hayamos comprendido por qué tenemos la restricción, entonces hay que ocuparse en aportar elementos y argumentos que le permitan a la autoridad considerar que ya solventamos la situación, Jorge. Y esa es la mejor manera de atender una de estas situaciones, Jorge. Es correcto, mi querido Mario. ¿Dónde te localizan precisamente expertos como tú para poder resolver estas problemáticas? Pues en caso de que se encontraran en una de estas cuestiones desafortunadas, cuentan con nosotros y a mí me localizan en el teléfono 6628-470839 o en la página de internet www.mhlegal.com.mx. Claro que sí, muchísimas gracias a Mario Herrera Telles. MH Legal, asesoría y defensa en materia fiscal y administrativa presentó la asesoría.